histórico de tumores de testículo y hacer una revisión de lo que es patología escrotal. Lo primero que tenemos que decir es que esta es una patología que en general tiene una baja incidencia de alrededor del 1% de los tumores en el hombre. Vemos que con el correr de los años, desde la década del 70 hasta la década del 2000, ha ido aumentando en forma leve la incidencia. Y la característica principal de esta patología es que tiene una incidencia muy alta entre la segunda y cuarta década de la vida. Es decir, que la característica de los tumores de testículo, a gran diferencia del resto de los tumores del organismo, es que es una patología de gente joven, de hombre joven. Y vemos que en esta franja etaria, entre la segunda y cuarta década de la vida, es el tumor más frecuente en el varón. Fíjense que hay algunos estudios que hablan que la edad promedio de presentación son los 32 años, y dada que esta es una patología que se presenta en gente joven, tenemos que tiene un gran impacto social, no solamente desde el punto de vista físico, laboral, los daños desde el punto de vista intelectual que le puedan provocar al paciente, sino también desde el punto de vista de la fertilidad. La incidencia de tumores bilaterales es extremadamente baja, menos del 1%. ¿Cuáles son los factores predisponentes? El factor predisponente principal es la falta de descenso testicular, la ectopia o ectopía testicular. Recordemos que desde el punto de vista embriológico los testículos se forman a nivel del retroperitoneo alto e intraútero los testículos van descendiendo hasta ubicarse a nivel de la bolsa escrotal. La alteración a nivel del descenso testicular se da en dos órdenes. Uno, siguiendo la ruta habitual de descenso testicular, cuando el testículo queda alto, pero en la ruta habitual de descenso se llama criptorquidia. Cuando el testículo queda alto, es decir, no llega a la bolsa escrotal, pero está ubicado en un lugar distinto a la ruta normal de descenso, se llama ectopía testicular. Cualquiera de estos dos factores son factores predisponentes a formar a futuro un tumor de testículo, dado que estos testículos que no descienden correctamente tienen un componente disgenético que es el factor predisponente a futuro para desarrollar el tumor. Vamos a ver que cuanto más alto esté el testículo, cuanto menor sea el descenso testicular, mayor va a ser la posibilidad de formar tumores. Así los testículos que se encuentran a nivel inguinal tienen alrededor de 40 veces de incidencia, y los testículos que están a nivel del retroperitoneo abdominal muy alto, más de 200 veces. Tal es así que aquellos testículos que son testículos muy pequeños, atróficos, dismórficos, disgenéticos y que están altos, una de las conductas es la exéresis testicular, porque desde el punto de vista funcional van a aportar muy poco al individuo, y desde el punto de vista de riesgo son los que conllevan un mayor riesgo de desarrollar tumor testicular el día de mañana. También se ha visto que en aquellas primíparas añosas con hiperproducción estrogénica durante el primer mes de embarazo también puede llegar a causar una digenesia gonadal que puede ser un factor predisponente, esto no es tan importante. Y esta diapositiva, tómenla como un gran signo de pregunta. ¿Por qué? Porque ninguno de estos factores está catalogado como de importancia fundamental en la predisposición de tumores. Ni las afecciones virales, ni las atrofias testiculares causadas por orquitis, traumatismo, torsión, ni la exposición a temperatura extrema, ni factores genéticos son factores que estén relacionados directamente como predisponentes para tumor de testículo. Recuerden, el factor fundamental que siempre tienen que controlar son aquellos testículos que no han descendido correctamente. Como en todo tumor, uno tiene factores pronósticos del tumor. Vamos a ver que la gran mayoría de los tumores testiculares son malignos, pero la gran mayoría a su vez son tumores que se curan. Después del advenimiento de la poliquimioterapia basada en cisplatino, ya hace unas 3 o 4 décadas, cambió rotundamente el pronóstico de los tumores testiculares. Incluso tumores en estadios avanzados, después vamos a ver algunos casos, se curan con la poliquimioterapia. Factores pronósticos: la extensión tumoral y el volumen
La forma de presentación clínica, se dice que aquella que cursa con un componente pseudoinflamatorio o que tiene una localización extratesticular, por ejemplo, a nivel del retroperitoneo, tiene un pronóstico peor. La histología, vamos a ver después en alguna diapositiva posterior que existen varios tipos histológicos, subtipos histológicos dentro de los tumores testiculares. El retraso en el tratamiento, muchos pacientes, dado que tienen edad joven, por temor, por tabú, no consultan en el momento exacto y difieren la primera consulta. El número y la localización de la metástasis y los niveles séricos de marcadores tumorales. Vamos a ver que estos tumores tienen 3 marcadores tumorales: la alfa-fetoproteína, la sub-beta-HCG y la LDH. Cuanto más altos sean estos marcadores tumorales en los estadios pretratamiento, peor tiende a ser el pronóstico porque habla de volumen de enfermedad. Si tienen dudas me frenan porque esto tiene que ser un poco, creo que es un poco más ida y vuelta. No sé si alguno tiene alguna pregunta. La clasificación anatomopatológica. Como todo órgano, tumores primarios, tumores secundarios. Los tumores secundarios en general son infiltraciones de discrasias sanguíneas como leucemia y linfoma, y en realidad el testículo se presenta como un infiltrado. Y las posibilidades de metástasis de tumores de otros órganos a nivel testicular es realmente baja, es una rareza, pero se ven ocasionalmente. Y dentro de los tumores primitivos o primarios del testículo tenemos 2 tipos: los germinales y los no germinales. En términos generales, vemos que los tumores germinales son por lejos los más frecuentes, y cuando uno habla en términos generales de tumor testicular, estamos hablando de este subgrupo del tumor testicular que son los tumores germinales del testículo. Con respecto a los tumores no germinales, vamos a decir 2 o 3 cosas. Primero, el porcentaje es muy bajo realmente, y en la práctica clínica común va a ser bastante difícil de que lo puedan llegar a ver. Nosotros como urólogos vemos tumores no germinales de testículo, pero realmente son una rareza. La presentación es en menos del 5% del total de los tumores testiculares. Y ahí fundamentalmente tenemos los tumores del estroma, como en todos lados, fibromas, lipomas, hemangiomas, y los tumores propios del intersticio. Recuerden, células propias del testículo como las células de Leydig y las células del Sertoli. Particularidades de estos tumores no germinales, llámese células de Leydig o células de Sertoli. Primero, la edad de presentación es un poco mayor que la de los tumores germinales. Recorremos tumores germinales en segunda a cuarta década de vida. Los tumores no germinales generalmente se producen en una edad un poquito mayor, cerca de los 50 años. Segundo, debemos evaluar, recordemos las características y la funcionalidad de las células de Leydig y células de Sertoli, componentes que pueden estar relacionados con el metabolismo androgénico, por ejemplo, ginecomastia. Es decir, son tumores que muchas veces se presentan como la manifestación clínica es secundaria a una sobreproducción hormonal. Y tercero, que la gran mayoría de estos tumores son tumores que tienen un comportamiento benigno. La gran mayoría, existe un porcentaje bajo de estos tumores que pueden llegar a dar metástasis. Mucho más de eso no van a tener que saber de tumores no germinales de testículo. Vuelvo a repetir, es un porcentaje muy bajo dentro de todo el grupo de tumores testiculares. De ahora en más vamos a hablar del otro gran grupo, que son los tumores germinales de testículo. Dentro de los tumores germinales de testículo tenemos a su vez 2 grandes grupos: seminomas y no seminomas. Y la gran mayoría de los tumores germinales son tumores mixtos, que pueden tener componente de seminoma y componente de no seminoma. Dentro de los tumores seminomatosos, dentro de los seminomas tenemos distintos tipos histológicos. Tenemos el típico, el anaplásico, que se diferencia del típico porque tiene un mayor número de mitosis por campo al microscopio
El espermatocítico, que tiene la particularidad que tiene dentro de todos los seminomas, es que tiene un comportamiento más benévolo. Todo esto son tumores malignos de testículo, todos los tumores germinales son malignos. Pero dentro de los seminomas, el espermatocítico tiene la particularidad que tienen un comportamiento más benévolo, en general son menos agresivos, y a diferencia del resto de los tumores germinales, es el grupo que se puede llegar a producir en edad avanzada, entre los 60 y los 70 años. Seminoma espermatocítico. Y el trofoblástico. ¿El trofoblástico por qué? Porque tiene células símil sincicio trofoblasto. Esta es una característica que los diferencia del resto de los seminomas, porque en general los seminomas no marcan para los marcadores tumorales que habíamos hablado, que eran la FSH, la LDH, la subbeta y la alfa-fetoproteína. Pero este pequeño grupo de seminomas, que compone alrededor del 10 al 12% de los seminomas, por tener células sin trofoblasto, son los que pueden llegar a marcar bajos niveles de subbeta HCG. Entonces, esta es una particularidad de los seminomas. Generalmente no aumentan los marcadores tumorales, salvo este pequeño subgrupo de los seminomas, que puede llegar a aumentar algo la subbeta. Características de los seminomas, que después lo vamos a hablar cuando abarquemos tratamiento, es que son radio y quimiosensibles. Radio y quimiosensibles. Pasamos al otro grupo de no seminomas. Este es otro gran grupo de no seminomas que tenemos: el carcinoma embrionario, el coriocarcinoma, el teratoma del adulto, el teratocarcinoma, el tumor de saco vitelino o de seno endodérmico, y tumores mixtos, que es un poco lo que yo le había explicado al principio. Gran parte de los tumores testiculares germinales no se presentan como un solo grupo testicular. Puede haber varios tipos dentro de los no seminomatosos, y puede haber componentes seminomatosos con algún componente no seminomatoso. Estos se llaman tumores mixtos. Preguntas de anatomía patológica. No. Los seminomas que tienen el componente trofoblástico, ¿se acuerdan? Las células inciso trofoblástico son las que producen su beta HCG. Entonces, dentro de los seminomas, ninguno marca, salvo este pequeño grupo que es un 10 o un 12% del total de los seminomas, que son los seminomas trofoblásticos, que por poseer esas células símil trofoblásticos pueden marcar y aumentar los niveles de su beta HCG. Dentro de los seminomas es el único grupo que puede marcar, dar marcadores positivos. ¿El diagnóstico cómo se hace? Bueno, espera, un poquito. Ahora vemos un poco. Ahora ya lo vamos a ver el diagnóstico. Esto es un ejemplo de una biopsia de un tumor de testículo. Ustedes pueden ver el cordón espermático y prácticamente todo el parénquima testicular reemplazado por tumor. Acá tenemos otro ejemplo. Lo que se va para arriba es el cordón espermático, que es la serie de arterias, venas y el conducto deferencial que se mete dentro del canal inguinal, y el resto es una masa testicular prácticamente totalmente reemplazada por tumor. Acá tenemos otro ejemplo: cordón y testículo infiltrado. Y la ecografía. La ecografía testicular es por lejos el mejor método diagnóstico, porque ustedes fíjense que el testículo pierde lo uniforme, el patrón uniforme ecográfico, y aparecen nódulos intratesticulares que son los que realmente llevan al diagnóstico. Acá empezamos a contestar tus preguntas. La ecografía es el método esencial de diagnóstico por imágenes para el diagnóstico primario de tumor testicular. Otro ejemplo, este es el ejemplo de la ecografía con las dos masas tumorales dentro del testículo. Y antes de ir con el diagnóstico y la clínica, vamos a hacer una revisión de anatomía. Esto es el drenaje linfático. En testículo particularmente tiene una gran preponderancia lo que son los estadios ganglionales del testículo y a dónde drenan el linfático los testículos.
Recordemos que todo lo que es piel escrotal drena a nivel de la región inguinal, mientras que el testículo y el cordón espermático no drenan a los ganglios inguinales superficiales, sino que drenan directamente a los ganglios retroperitoneales, es decir, rodeando los grandes vasos. He aquí la primera definición que un poco ustedes se tienen que llevar de aquí. Para no violar este drenaje linfático, toda cirugía donde se sospecha tumor de testículo se debe abordar por vía inguinal, porque si nosotros hacemos un abordaje escrotal, cambiamos el drenaje, podemos llegar a cambiar el drenaje linfático. Es decir, piel escrotal, bolsa, drenan a nivel inguinal, el testículo y cordón espermático tienen un drenaje totalmente distinto, drenan a nivel del retroperitoneo. Sospecha de tumor testicular siempre se debe abordar por vía inguinal. Esto va a ser importante para que después lo veamos en el tratamiento. Pasamos a la clasificación clínica antes de meternos de lleno en la clínica. Clasificación clínica, ustedes saben que todos los tumores se clasifican con la clasificación TNM, que después la vamos a ver, donde T habla de las características del tumor, N de los ganglios, donde van a drenar estos tumores, y M la existencia o no de metástasis y los distintos tipos de metástasis que pueden llegar a tener. Esto dentro de lo que son tumores testiculares es una clasificación un poco más simple y es una clasificación que después nos va a permitir transportarnos directamente al tratamiento. Porque si no, la clasificación TNM es muy descriptiva, pero que nos va a aportar poco en cuanto a la definición de tratamientos que tenemos que emplear. Simplificando la clasificación, hablamos de estadio 1 cuando el tumor está limitado al testículo. Desde el punto de vista clínico está limitado al testículo. Es decir, uno tiene el tumor testicular, saca el tumor testicular, le hace un chequeo de tórax, abdomen y pelvis que se llama estadificación con una tomografía y eso da todo normal. El estadio 2 es cuando ya tenemos algún tocamiento de los ganglios retroperitoneales que vimos en la diapositiva anterior, donde lo podemos dividir en tres grupos. El estadio 2 obviamente son ganglios subdiafragmáticos, ¿no es cierto?, a nivel del retroperitoneo. 2A cuando son metástasis microscópicas, 2B cuando son metástasis de hasta 2 centímetros de diámetro y 2C cuando son metástasis mayores de 2 centímetros de diámetro. Y el estadio 3 es cuando ya tenemos ganglios supradiafragmáticos o metástasis a distancia. Esta es una clasificación que voy a repetir, una clasificación práctica que después nos va a llevar directamente al tratamiento. La clasificación TNM, esto lo ven en cualquier libro, vuelvo a repetir, T, tumor primario, N, estado de los ganglios linfáticos retroperitoneales, en este caso el tumor testicular, y M, en la existencia o no de metástasis. Una gran particularidad de los testículos es que tienen una manifestación clínica marcada porque son órganos que están al alcance de la mano y se ponen muy de manifiesto, tanto para el paciente como el examen físico que le va a realizar el médico. Entonces, un poco respondiendo también a la pregunta del doctor, diagnóstico. Es el motivo de consulta del paciente que siempre se toca algo raro a nivel del testículo. Ese es el motivo de consulta generalmente y que por lejos es el más frecuente. Segundo, el examen físico es primordial. El testículo, el cordón espermático están muy al alcance de la mano, entonces una palpación testicular prácticamente nos lleva a un diagnóstico de certeza y que después lo tenemos que confirmar con un método diagnóstico simple como es la ecografía. Entonces, diagnóstico de patología escrotal en general, examen físico más una ecografía. En el caso de que uno sospecha algún componente vascular, como vamos a ver los diagnósticos diferenciales que siguen, a la ecografía le tenemos que agregar
el poder del Doppler para ver exactamente cómo está la vascularización testicular. Pero el diagnóstico de patología íngrima escrotal es examen físico más ecografía, llegamos prácticamente en un 100% de los casos a un diagnóstico de certeza. ¿Cómo se presentan los tumores testiculares? De dos formas. Uno es una forma indolente, que tiene un crecimiento lento y que el motivo de consulta justamente es que el paciente se palpa algo, se palpa una zona de dureza, se palpa una bolsa un poco aumentada de tamaño, se tiene una sensación de pesadez testicular. Es por lejos la forma más frecuente de presentación de los tumores de testículo. En general, los tumores de testículo al principio no duelen. Existe una forma pseudoinflamatoria que asemeja a un cuadro de inflamación o de epidídimo o de testículo, asemeja a una orquitis, que es en un porcentaje menor de casos que cursa con algún componente inflamatorio, con algún componente de flegosis, rubor a nivel local y dolor. Pero la gran mayoría de los tumores de testículos en su forma de presentación no duelen. Aquí nos vamos a detener un poco en diagnóstico diferencial. Y los diagnósticos diferenciales que uno plantea son unos cuantos. Esto un poco cuando hablamos en la comisión y uno trata de ser práctico en los trabajos prácticos, es que ustedes cuando se presentan delante de un paciente lo primero que tienen que hacer es una grilla de diagnósticos diferenciales. Y de acuerdo a las características del paciente, a los antecedentes, al medio, a la edad, en esa grilla van ubicando en niveles superiores cuáles son los diagnósticos diferenciales que más posibilidades y chances tiene de adaptarse a ese paciente. ¿Qué es un hidrocele? Líquido a nivel de la bolsa testicular rodeando el testículo. ¿Puede ser que sea un diagnóstico diferencial? Sí, al principio sí, pero en el examen físico uno en la palpación va a notar toda la bolsa testicular aumentada de tamaño con una superficie lisa. No se va a poder muchas veces, si el hidrocele es de gran volumen, tocar el testículo. Y una diferencia es el tema de la transiluminación. Cuando tenemos una masa sólida a nivel testicular, la transiluminación es negativa, y cuando tenemos líquido, transiluminación es positiva. Entonces, el hidrocele del tumor testicular, con un buen examen físico, yo creo que es muy difícil que podamos errarle. Si a esto le metemos un método diagnóstico como una simple ecografía, llegamos a un 100% de diferenciación entre lo que es un tumor de testículo y un hidrocele. Dos cositas para hablar también de hidrocele. Uno es la clasificación de hidrocele. Una cosa es el hidrocele en el niño y otra cosa es el hidrocele en el adulto. El hidrocele en el niño se denomina hidrocele comunicante, es por la persistencia del conducto peritoneo vaginal permeable, es decir, el testículo en su descenso no termina de cerrar lo que es la bolsa escrotal de la cavidad peritoneal. Entonces queda un pequeño conducto permeable. Eso permite el pasaje de líquido que están interasas intestinales hacia la bolsa escrotal. Y es un hidrocele fantasma o comunicante que por momentos, cuando el chico está en actividad, aumenta la presión intraabdominal, se puede poner más de manifiesto como una tumoración a nivel de la bolsa, un aumento del tamaño de la bolsa, y cuando el chico está en reposo, ese aumento del tamaño de la bolsa escrotal desaparece. Hasta el año uno lo puede esperar porque puede existir un cierre espontáneo del conducto peritoneo vaginal. Después del año es quirúrgico, incisión inguinal, se busca ese conducto y se cierra. El hidrocele del adulto es distinto. El hidrocele que se presenta y se forma en el adulto es distinto. Esto se produce por una diferencia entre la secreción de líquido y la capacidad de absorción de las túnicas vaginales. Entonces es un hidrocele que se llama no comunicante, no comunica con la cavidad abdominal y también es quirúrgico, pero esto se aborda por vía escrotal, se hace una incisión a nivel de escroto, se libera todo el hidrocele,
se saca el líquido y se da vuelta a la túnica vaginal. Esa es una inversión de la túnica vaginal, porque si uno vuelve a cerrar la bolsa, lo más probable es que ese hidrocele se vuelva a formar. ¿Dudas de hidrocele? ¿Seguimos? Espermatocele. ¿Qué es el espermatocele? ¿Cómo? No. Se llama quiste de cordón también, o espermatocele. Son pequeñas formaciones quísticas, pequeñas pelotitas de agua dentro del epidídimo. Esto también, si tienen un tamaño importante, uno por transiluminación puede llegar a un diagnóstico de certeza. Si tienen un tamaño importante por palpación, uno puede llegar a un diagnóstico de certeza, y si no, con una simple ecografía. Recuerden que la ecografía es un método extremadamente fidedigno para diferenciar el sólido del líquido, se pone muy en evidencia. El espermatocele no hay que hacer absolutamente nada, tiene un comportamiento totalmente benigno, la gran mayoría de las veces cursa en forma total y absolutamente silente, indolora, no trae ningún tipo de inconvenientes, y a no ser que estos quistes de epidídimo o espermatoceles aumenten mucho de tamaño, donde uno tenga que operarlo para sacarlo, en general uno no hace absolutamente nada, y son muy frecuentes de ver y como hallazgos en ecografías testiculares. Orquiepididimitis, componente inflamatorio infeccioso. ¿Qué es? ¿Cómo? Bien. Perfecto. Son infecciones urinarias, infecciones de órganos, ¿no es cierto? Tanto la orquitis como la epididimitis. ¿Cuál es la presentación clínica de un cuadro de una orquitis y epididimitis? Dolor, bien. Componente inflamatorio. Temperatura, aumento de la temperatura, es decir, todo un componente de flebosis, eritema, aumento de temperatura, dolor, aumento de tamaño. Ya desde el punto de vista de la... ¿Cómo? También puede aumentar el tamaño y la dureza, y el epididimo se toca duro también, si aumenta la consistencia. Ya desde el punto de vista de la forma de presentación, la clínica y el interrogatorio son diametralmente opuestos a un cuadro inflamatorio infeccioso a lo que es un cuadro de tumor testicular. Esto obviamente la gran mayoría de las orquiepididimitis se hacen por vía canalicular, tienen los factores predisponentes que cualquier infección urinaria. En el hombre adulto el componente obstructivo prostático es factor predisponente para infecciones urinarias fundamentalmente de gram negativo y que se pueden trasladar a través por vía canalicular, a través de los conductos deferentes hacia el testículo y el epididimo y producir inflamación. Gente joven, recordar que puede llegar a haber algún componente de ETS, fundamentalmente clamidia y micoplasma, ¿no es cierto? Esto obviamente que con el examen físico se llega a un diagnóstico también de certeza prácticamente, y podemos pedir una ecografía, y acá sí podemos agregar un Doppler donde vamos a ver una hipervascularización de los órganos afectados. La ecografía, con la ecografía vos llegás a hacer el diagnóstico de certeza. Después en un cuadro de orquiepididimitis, aparte vos vas a tocar el epidídimo muy aumentado de tamaño, cosa que en un tumor de testículo con esa forma pseudoinflamatoria vos el epidídimo lo tenés que tocar normal. Bueno, ¿qué es un infarto testicular o torsión de cordón espermático? Cuando rota el testículo y abarca las venas y las arterias. Bien, cuando se rota el testículo y ahorca la vena y la arteria. Bien, bien, estamos. Esto es una de las urgencias, lo deben haber visto en el teórico de urgencia. Esta es una de las pocas urgencias urológicas donde el urólogo tiene que actuar en forma inmediata, porque con un cuadro de infarto testicular o un cuadro de torsión testicular se infarta el testículo y se pierde. Entonces, es un cuadro que tiene como factores predisponentes una mala fijación del testículo a la bolsa, es decir, el testículo, la descripción que dan los libros, que está como un badajo de campana, es decir, como la parte central de una campana sin fijación al escroto.
sumado a la existencia del reflejo cremasteriano. ¿Saben lo que es el reflejo cremasteriano? Levanta, contrae El reflejo que levanta a los testículos, ¿no es cierto? Que asciende a los testículos. Este reflejo, recordemos, que está presente en los niños y que a medida que el hombre va aumentando en edad, va poco a poco desapareciendo y ya después de los 20 años es muy difícil encontrarlo. Entonces, las torsiones de testículos también después de los 20 años son muy difíciles de ver. Las torsiones de testículos se presentan en edad infantil y en la adolescencia, la primera adolescencia con un índice mayor, ¿no es cierto? ¿Cuál es la forma de presentación clínica de una torsión de testículo? Lo que se denomina un escroto agudo. Dolor intenso. ¿Qué más? Inicio. Brusco. ¿Qué más? ¿Cómo? No, pero el traumatismo no es un factor predisponente. Los factores predisponentes son estos: presencia de reflejo cremasteriano y una mala fijación del testículo a la bolsa. Forma de presentación, ¿qué más? Dolor brusco, intenso, ¿qué más? Se puede acompañar por reflejo con un estado nauseoso, sobreelevación del testículo. Al examen físico podemos encontrar el epididimo, al existir una rotación el testículo asciende y podemos encontrar el epididimo en forma anterior, que siempre está posterior. El testículo se pone rojo, caliente, aumentado de tamaño y es un dolor intenso, intenso, intenso. Esto incluso si le agarra a un chico a la noche durmiendo lo va a despertar del dolor, porque es un dolor isquémico. ¿Cómo llegamos a un diagnóstico diferencial? Si acá estamos hablando de una patología que puede tener algún componente vascular. Doppler, muy bien, doctor. Ecografía, Doppler, y uno prácticamente acá llega a un diagnóstico de certeza. Ya el examen físico nos va a orientar hacia una torsión de cordón, una torsión de testículo, pero con el Doppler uno llega a un examen, a un diagnóstico de certeza. Recordar que uno tiene pocas horas para actuar, la forma de actuar es una pequeña cirugía a nivel escrotal, se derrota el cordón, uno se fija si el testículo está viable y se fija el testículo cuando uno cierra con puntos a la bolsa escrotal. En el caso de que el testículo no esté viable, donde uno vea que no está vascularizado, un testículo que está ya infartado, la opción es hacer la exéresis testicular, la orquiectomía. Bueno, tumores benignos, que ya lo hablamos antes, ¿no es cierto? Pregunta de diagnóstico diferencial. No, está durmiendo o está haciendo cualquier actividad. Es un rayo que le cae, es decir, dolor de comienzo brusco, intenso. Tiene como característica que el 30% de los pacientes pueden tener antecedentes de dolores testiculares intercurrentes que vienen por torsiones parciales, que vienen y se van. Pero es un dolor que realmente es desagradable ver a los chicos porque o a los adolescentes, es un dolor que los lacera, es un dolor muy, muy importante. Ecografía, fíjense ahí la masa que está marcada con la M y el signo más, la diferencia de ecogenicidad, se ve la lesión. Acá tenemos otra ecografía donde se ve la tumoración. Habíamos hablado de los marcadores tumorales. Acá están nombrados la alfa-feto y la beta-HCG, pero también recuerden la LDH que se usa como marcador tumoral. Y en cuanto a los marcadores tumorales, son marcadores tumorales de testículo, fundamentalmente de lesiones no seminomatosas. Recordemos que los seminomas marcan poco para este tipo de sustancias, pero no son específicos, es decir, existen muchas otras patologías que están acá nombradas, muchas veces relacionadas con patologías del aparato digestivo, que pueden llegar a aumentar los valores de alfa-fetoproteína y beta-HCG. Es decir, tener en cuenta, son marcadores, son importantes, ayudan al diagnóstico, uno los tiene que pedir cuando hay una sospecha de tumor testicular, sirven como pronóstico, como lo vimos en una de las primeras diapositivas,
y sirven para seguimiento, pero recuerden que no son específicos, existen muchas patologías que pueden llegar a ocasionarlos. Cuando uno tiene una sospecha diagnóstica en un paciente en el consultorio, que por forma clínica de presentación, examen físico, uno sospecha un tumor testicular, confirmamos eso con los marcadores antes de realizar un tratamiento, que son análisis, lo confirmamos con una ecografía. Cuando tenemos la confirmación, tenemos que arrancar con el tratamiento. El tratamiento es la orquifunilectomía, es decir, la extracción del testículo y el cordón espermático a través de una incisión, vuelvo a repetir, por vía inguinal. Es una cirugía simple, donde lo que se hace es una incisión inguinal, se libera el cordón espermático, se clampea el cordón espermático para evitar diseminación, se luxa y se libera el testículo de la bolsa y se hace la exéresis del testículo. Esto obviamente se manda a anatomía patológica para ver qué tipo de estirpe tumoral estamos hablando. Cuando tenemos la confirmación de la anatomía patológica, tenemos que pasar al paso siguiente. Sospecha diagnóstica, diagnóstico, tratamiento primero del tumor, hasta donde estamos ahora. El paso siguiente es lo que se llama estadificación. ¿Qué es estadificar? Ver hasta dónde llega el problema, exacto. Ver, acá fundamentalmente tenemos que evaluar, como dijimos, los ganglios retroperitoneales. La estadificación primaria de los tumores de testículo se realiza con yo acá pongo todo esto que ustedes van a encontrar en los libros, radiografía de tórax, siempre hay que evaluar pulmón, es verdad, pero hoy tenemos la tomografía que es superior a la radiografía. Tomografía lineal de tórax, después tenemos la tomografía multilight que es superior a la lineal. Pulmonograma espetor se usaba antiquísimamente, no se usa más, linfografía no se usa más, ecografía para abdomen tampoco se usa más. Lo que hay que hacer es un barrido con una tomografía de tórax, abdomen y pelvis. Resonancia solo en el caso de que los pacientes sean alérgicos al material de contraste iodado, entonces uno le tendría que hacer una resonancia de abdomen y pelvis y una placa de tórax. Pero hoy por hoy la manera de estadificar es con una tomografía de tórax, abdomen y pelvis, sumado a los marcadores postoperatorios. ¿Por qué? Porque si uno tiene marcadores elevados antes de la cirugía, saca el tumor, y si no queda enfermedad viable, supuestamente los marcadores tendrían que descender a valores normales. Uno puede tener el caso de que un paciente tiene marcadores elevados en el preoperatorio, sacamos el tumor, y en el postoperatorio, por más que tenga una tomografía de tórax, abdomen y pelvis normal, podemos tener enfermedad subclínica que se manifiesta con marcadores postoperatorios elevados. A esos pacientes hay que tratarlos, porque son pacientes que aunque sean micrometástasis no detectables con los métodos por imágenes, como es la tomografía, marcan para persistencia tumoral con los marcadores de análisis elevados. Entonces, vuelvo a repetir lo que dije antes, los marcadores sirven como diagnóstico, como pronóstico y como seguimiento y evolución de la patología. Ejemplo de tomografía, ustedes pueden ver los músculos psoas de un lado, del otro de la columna, y el ganglio ahí intercabo aórtico. Es un ganglio retroperitoneal. Acá también lo vemos marcado en la parte inferior de la tomografía con la flecha. No tengo puntero. Y acá llegamos a lo que es el tratamiento. Y como podemos ver, el tratamiento lo basamos de acuerdo a la estadificación simple que habíamos hecho al principio. Como dijimos, el primer paso de tratamiento es la cirugía radical, es decir, hacer la orquectomía siempre por vía inguinal. Después de tener el diagnóstico de certeza con anatomía patológica, lo dividimos en dos grandes grupos, seminomas y no seminomas.
Dentro de los seminomas, recordemos que son radio y quimiosensibles, y de aquí surgen los tratamientos que uno tiene que hacer. El estadio 1, que es el estadio donde uno constata el tumor, sacamos el testículo, lo mandamos a biopsia, viene seminoma, le hacemos la tomografía de todo el abdomen y pelvis y da normal. Una de las principales cosas que uno puede hacer con este paciente es controlarlo en forma muy cercana. Los controles se basan justamente en marcadores más tomografía. ¿Qué pasa si controlamos a estos pacientes en forma muy cercana? Existe alrededor de un 20% que nos pueden llegar a recaer con metástasis a nivel de los ganglios retroperitoneales. Entonces surge que otra opción en estos estadios 1 es hacer lo que se llama una radioterapia profiláctica, una radioterapia a bajas dosis de los ganglios retroperitoneales y pasamos a índices de curación cercanos al 100%. ¿Esto en quién uno los tiene que aplicar? Bueno, hay tablas de riesgos específicas de acuerdo al tamaño tumoral, de acuerdo a si el tumor, el seminoma invade o no la red de testis, si tiene invasión del epidídimo, si tiene invasión del cordón, y de acuerdo a las características sociales y económicas del paciente. Porque si es un paciente hospitalario, donde el control puede ser un control aberrante, no tener un seguimiento preciso, es preferible irradiarlo a este paciente y pasar de índice de curación del 80 para asegurarnos al casi el 100%. Sí, pero vos como médico estas cosas se las tenés que aclarar. Es decir, no, obvio, esto es obvio. Recordemos que la radioterapia, si bien son bajas dosis, el principal problema de la radioterapia a esta edad es el tema de la fertilidad. Entonces ese es otro factor que uno también lo tiene que tener en cuenta. Y estos pacientes, antes de arrancar un tratamiento, hay que explicarles la secuencia que van a tener y asesorarlos para eventualmente la preservación espermática, congelación de semen. Cuando tenemos un seminoma, hacemos la orquiectomía, le hacemos la tomografía, vienen que hay ganglios pequeños a nivel del retroperitoneo. La opción de tratamiento es irradiar estos ganglios, también con índices de curación extremadamente altos. Y si ya tenemos estadios más avanzados, como son grandes masas ganglionares a nivel del retroperitoneo, ganglios supradiafragmáticos o metástasis a distancia en otros órganos, la opción del tratamiento es la poliquimioterapia. Incluso en estadios avanzados, los índices de curación son altos. Como decía al principio, la historia de los tumores de testículo cambió con el advenimiento de la poliquimioterapia basada en platino. Las drogas que más se usan de entrada, que se denominan PEP, B larga EP, es de pleomicina, etopóxido y platino. Son tratamientos que en general por darse en gente joven, son obviamente que tienen su toxicidad, pero son bien tolerados y alcanzamos con esto altísimos índices de curación. La poliquimioterapia en base de platino se usa tanto para los seminomas como para los no seminomas. ¿Dudas de tratamiento en seminoma? Pleomicina, etopóxido y platino. PEP. Pasamos a los tumores no seminomatosos. Dos particularidades de los tumores seminomatosos para diferenciar del seminoma. Uno, son solo quimiosensibles, son radioresistentes. Dos, tenemos los marcadores tumorales. Es decir, así como
en los seminomas la base del seguimiento va a ser por tomografía, por imagen, acá tenemos que basar el seguimiento en imágenes más marcadores. Si uno tiene un estadio 1, volvemos al paciente que le sacamos el testículo, mandamos anatomía patológica, viene un tumor no seminomatoso, le hacemos una tomografía de tórax, abdomen y pelvis, viene normal, le hacemos los marcadores postoperatorios, vienen normales, estamos en un estadio 1 clínico. ¿Qué podemos hacer con estos pacientes? Seguirlos, controlarlos. ¿Es una opción? Sí, es una opción y una opción válida. Pero si controlamos a estos pacientes, existen posibilidades de recaída mayores. Eso también hay tablas y tabulaciones de acuerdo al grado histológico, los valores de marcadores preorquiectomía y otros factores que no les viene al caso a ustedes. Existen alrededor de un 30% de posibilidad de que recaigan estos tipos de tumores con ganglios a nivel del retroperitoneo. Entonces, ¿a quién seguimos? A aquellos pacientes que van a ser pasibles de seguimiento, que van a tener una buena cobertura y que vamos a poder hacer tomografía y laboratorio en forma seriada y muy periódica. De lo contrario, cabe la realización de una linfadenectomía retroperitoneal, es una gran cirugía donde sacan todos los ganglios que vimos anteriormente, que es una manera de mejor estadiar la enfermedad, una estadificación superior a la que vamos a tener con imágenes, o darle en forma profiláctica 2 ciclos, en vez de 4, de bleomicina y topoxiflatino. Y con esto aumentamos en forma notable los índices de curación. En estos casos, los estadio 1 tenemos índice de curación también por encima del 95-96%. Volvemos a recordar que cuanto más tratamiento le agreguemos a estos pacientes, son pacientes jóvenes, ojo el tema de fertilidad, porque la quimioterapia también puede traer trastornos espermáticos y la linfadenectomía retroperitoneal puede traer trastornos eyaculatorios, fundamentalmente anejakulación. En el caso de que tengamos un paciente con un tumor no seminomatoso y que ya le hicimos la extracción del testículo y tenemos datos de enfermedad viable, llámese marcadores postoperatorios elevados o lesiones a nivel de la tomografía de tórax, abdomen y pelvis, el tratamiento acá, es decir, que ya cuando estamos hablando de un estadio mayor, un estadio 1, el tratamiento acá es la poliquimioterapia dosis completa con 4 ciclos de BEP. ¿Preguntas de tratamiento? Estos son ejemplos de linfadenectomía, en azul cava, venas ilíacas abajo, venas renales que salen para un lado del otro, y aorta y los troncos arteriales. Estos son los ejemplos de los ganglios que se sacan en la linfadenectomía. Esto es, miren el tamaño de las grandes masas ganglionares que muchas veces uno puede llegar a encontrar. Son cirugías que en más de una oportunidad son bastante complejas porque son netas con cirugía de componente vascular. Y acá es donde hablamos de las tasas de curación. Fíjense, estadios tempranos, 1 o 2, llegamos a índice de curación por encima del 90%, incluso en estadios avanzados, pacientes que de entrada se presentan con metástasis, llegamos a índices de curación cercanos al 80%, es decir, que son tumores malignos, pero que la gran mayoría, por suerte, con los métodos que tenemos actualmente, se curan. Bueno, esto no vale la pena, la presentación, a ver si hay alguna foto. Esta es una cuestión muy particular que la vimos acá en el hospital, metástasis supraclaviculares, es decir, adenopatías supraclaviculares que fueron secundarias a un tumor de testículo. Fíjense, placa de tórax, esto es la suelta de globos, es decir, múltiples metástasis a nivel de los campos pulmonares. Luego de la quimioterapia, es un paciente que mejoró notablemente su placa de tórax. A ver si tengo aquí algún otro ejemplo. Acá tenemos
otro paciente que fíjense cómo tiene una masa a nivel torácico, la tomografía de la gran masa y los nódulos a nivel de los campos pulmonares. Fíjense, ahí está marcada en la imagen de allá la masa. Y luego del tratamiento con poliquimioterapia, cómo mejora todo el cuadro pulmonar. Bueno, hasta acá está la clase, no sé si quieren hacer alguna pregunta. ¿Cómo? Diagnóstico, seguimiento y pronóstico. No son necesarios. ¿Preguntas, dudas?